Buenos días amigos, somos estudiantes de electrónica de trayecto 2 y en este tutorial estaremos explicando todo sobre relé, el cual fue desarrollado por Hernández Loriani, Maizo César y Suárez de Gleiser. En esta diapositiva se puede visualizar la simbología de un relé y ustedes se preguntarán, ¿qué es un relé? Bueno, un relé es un dispositivo electromecánico que permite cerrar o abrir un contacto conectado a un circuito por la acción de un electroimán que está conectado a otro circuito de control. Existen relés para manejar altas corrientes y altas tensiones por medio de señales de control de muy bajas corrientes o muy bajas tensiones. Además también están los relés de potencia y los relés llamados de comando o de señal, los cuales se utilizan para hacer operaciones lógicas eléctricas en tableros electrónicos de máquinas o en telefonía o simplemente en control de los semáforos. Estos relés por lo general tienen varios grupos de contactos asociados que cambian de estado al circular una corriente por la bobina del electroimán, pudiendo los contactos estar abiertos o cerrados cuando no circula la corriente, lo cual se conoce comercialmente como normalmente abierto o normalmente cerrado, llamándose normal al estado sin corriente en la bobina. Tipos de relé. Existen 5 principales tipos de relé, los cuales son relé electromagnético, relé electrónico, relé de protección, de inducción y térmico. Los relés electromagnéticos se basan en la fuerza de atracción ejercida entre las piezas de material magnético. Estos relés son asociados por una señal de corriente. Por su parte, los relés electrónicos funcionan por medio de diodos, tiristores, transistores u otros dispositivos. Su principal característica es que son de mayor velocidad de operación y su funcionamiento es equivalente al de los relés electromagnéticos. Los relés de protección son relés únicos, ya que se basan en microprocesadores que eliminan las fallas, protegen los motores y las interrupciones. Además, proporcionan información del sistema para ayudarlo a una mejor administración del mismo. Los relés de inducción tienen muchas aplicaciones y su principio de funcionamiento es el mismo que el de los motores de inducción, los cuales utilizan el sistema de estructura electromagnética. Son asociados por señales de corriente. Y por último, los relés térmicos son elementos de protección únicamente contra sobrecargas, cuyo principio de funcionamiento se basa en la deformación de ciertos elementos bajo el efecto del calor, para accionar cuando éste alcance ciertos valores. Unos contactos auxiliares que se energizan todo el circuito y energizan al mismo tiempo unos elementos de señalización. Partes de un relé. Las partes más importantes de un relé son la bobina, el núcleo y los contactos. La bobina es un arrollamiento de cable de cobre muy delgado, con un gran número de espiras que al aplicársele tensión genera un campo magnético. Este a su vez produce un campo electromagnético superior al par resistente de los muelles que a modo de resortes se separa la armadura del núcleo, de manera que estas dos partes pueden ajustarse estrechamente. El núcleo. El núcleo es la parte metálica de material ferromagnético, generalmente en forma de E. Va fijo en la cascada. Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético que genera la bobina, colocada en la columna central del núcleo, para atraer con mayor eficiencia la armadura. Contacto. Simbología de polo. Arriba y contactos auxiliares, que es abajo. Son elementos conductores que tienen por objeto establecer o interrumpir el paso de corriente en cuanto a la bobina se energice. Existen dos tipos de contactos, el que es el más sencillo y de un solo polo, y está el otro que es de doble polo y doble neutro. Características. Aislamiento entre terminales de entrada y salida. Adaptación sencilla a la fuente de control. Posibilidad de soportar sobrecargas tanto en el circuito de entrada y en el de la salida. Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se caracteriza por A. En estado abierto, alta impedancia. B. En estado cerrado, baja impedancia.
Ventajas. Una gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica entre la corriente de acondicionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se pueda manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia, mediante el uso de pequeñas señales de control. Con una sola señal de control se pueden controlar varios relés a la vez. Desventaja. Una de las principales desventajas es el tiempo de conmutación excesivamente alto en comparación con otros componentes. El tiempo de conmutación es el tiempo necesario que necesita un relé para pasar de estar el contacto conectado al desconectado y viceversa. Ruidos elevados en conmutación. Y por último está, al poseer parte mecánica, tiene la tendencia de sufrir desgastes. Principio de funcionamiento. Un relé es un interruptor ocasionado por un electroimán. Este está formado por una barra de hierro llamada núcleo, rodeado por una bobina de hilo de cobre. Al pasar una corriente por la bobina, el núcleo de hierro se magnetiza, formando un campo magnético producido por la bobina. Sus aplicaciones. Los relés se utilizan para controlar grandes corrientes con una pequeña corriente, para cerrar un circuito entre la fuente de energía y una o varias cargas. Los relés se ponen en funcionamiento por medio de pulsos de unidades de control. Los relés se utilizan en vehículos, principalmente en los faros, bocinas y aire acondicionado, también para cambiar los motores y protegerlos de sobrecalentamiento. Es de señalar que también los termostatos utilizan un relé de sobrecarga para apagar la corriente cuando la temperatura sube por encima de la solicitada. En el siguiente circuito está conformado por un microcontrolador, un relé y un bombillo 110 voltios. En este circuito se puede observar que por medio de un pulso pequeño se puede controlar una gran carga, ya que el microcontrolador envía un pulso de 5 voltios al relé, activando la bobina y a su vez cerrando el circuito.